Muy buenas noches. En este video vamos a revisar la tarea 2.2, transformaciones. Entonces, como podemos ver, aquí está el código de mi Canvas, en el cual un círculo y un cuadrado tienen la capacidad de rebotar tanto con los bordes y entre ellos. ¿Cómo se hace esto? Primero, tengo aquí mi función setup, donde creo el canvas, asigno el centro de las figuras como el punto de referencia para las coordenadas, y después, retomando algunos conceptos de programación orientada a objetos, lo que hice fue crear dos instancias de mis figuras, una llamada círculo y la otra llamada cuadrado, que mandan a llamar a una clase círculo y una clase cuadrada. Luego, aquí en mi función draw, pongo el background en color negro, y con un push pop lo que hago es separar las dos figuras como entidades separadas para que tengan comportamientos independientes. Ahora, las dos figuras tienen tres funciones principales: colisión, movimiento y display. La colisión es la que se encarga de asegurar la colisión con los bordes y con las figuras entre sí. El movimiento es lo que les da su capacidad de movimiento y rotación en el caso de la figura y en el caso del cuadrado. Y el display se encarga de dibujarlos en el canvas. Ahora, como mencioné anteriormente, retomé algunos conceptos de programación orientada a objetos. Uno de ellos fue el tema de la herencia. Lo que hice fue crear una superclase llamada figura que que fuera la que guardara los atributos comunes en el círculo y el cuadrado. Estos son la velocidad, las coordenadas en X y Y dos variables llamadas de X y de Y, que son las que se encargan de asegurar el rebote. Obviamente yo randomicé sus valores para que las figuras tuvieran comportamientos distintos. Aquí abajo, lo que hago es en 4 variables especiales guardar los valores iniciales que tienen estas figuras cuando mando a llamar al código. Esto lo veremos más adelante cuando veamos la función reiniciar. Después están las funciones rebote X y rebote Y, que son las que aseguran el rebote tanto con los bordes horizontales y verticales del canvas. Y el movimiento es el que se encarga de darles este movimiento alrededor del canvas. Ahora, explorando la clase cuadrado, tenemos el constructor donde heredamos los atributos de la clase figura y le generamos unas variables adicionales. Por un lado es el tamaño, el ángulo de velocidad y una variable auxiliar para guardar el ángulo de velocidad inicial para el reinicio. También tenemos un arreglo con 3 colores y una variable que determina en qué localidad del arreglo me encuentro. Esto lo veremos más adelante. Ahora, tanto el círculo como el cuadrado tienen una función llamada reiniciar, en la que lo que sucederá es que cuando yo presione el mouse, cuando yo le haga clic al mouse, se va a mandar a llamar esta función, y lo que va a hacer es tomar los valores de estas variables para resetear la posición y velocidad de las figuras. En el caso del cuadrado hará lo mismo y también reseteará el ángulo y el ángulo de velocidad al que iba cuando mandé a llamar el código. Después está la función colisión, donde se hace la colisión del cuadrado. Esto se hace porque si vemos el cuadrado, y como establecimos en un inicio que el centro del cuadrado sería el punto de referencia, entonces, para determinar la colisión del cuadrado con los bordes, tendría que saber si el tamaño entre 2, si la posición en X es menor a el tamaño entre 2 para el lado izquierdo, o si la posición en X más el tamaño entre 2 es mayor al ancho. Esto lo que hará es el rebote en X, el rebote horizontal, y también va a cambiar la velocidad de ángulo del cuadrado. Como le estoy asignando un random de un número negativo a un número positivo, esto asegura que en los rebotes exista la posibilidad de que el sentido de rotación cambie. Y estos ifs adicionales son recursos adicionales para evitar
comportamientos extraños con el cuadrado, tipo que se quede atorado en alguno de los bordes. Lo mismo para las Ys, nada más ahora considerando la altura, misma lógica del rebote y la velocidad del ángulo junto con sus variables, con sus condicionales auxiliares. Luego, aquí está su función llamada nueva velocidad, que es la que mandaremos a llamar cuando presionemos las teclas W y S para que vaya más rápido. Si podemos apreciar aquí en el código, cuando presiono W, el cuadrado va más rápido, y cuando presiono S, va más lento. Después está la función cambiar color, que es la que se encarga de cambiar el color del cuadrado. ¿Cómo hace esto? Bueno, cuando presiono la tecla 1, lo que va a hacer es cambiar los colores del cuadrado. ¿Cómo? Pues lo que hacemos es recorrer el arreglo que establecimos acá arriba y entonces el cuadrado adoptará el color que se encuentre en la localidad determinada. Entonces, si presiono 1, aparecerá naranja y azul, que fueron los dos colores que yo había establecido. En caso de que llegue al final del arreglo, entonces nada más vuelvo a empezar desde el inicio. Y por último está el display, que se encarga de hacer el translate del cuadrado, setear el ángulo en radianes y tanto dibujar como hacer la rotación del cuadrado. Luego está mi clase círculo. Esta se encarga de crear el círculo en pantalla. La misma lógica, tenemos el constructor que hereda los atributos de figura. En este caso, el círculo tiene un radio y como vamos a hacer que nuestro círculo crezca o se contraiga, tendrá una escala y una variable auxiliar para guardar su escala inicial. Igual que con el cuadrado, tiene su función reiniciar para resetear cuando le hago clic al canvas. Luego, el nuevo radio la función nuevo radio es la que se encarga de cambiar el tamaño del círculo cada vez que rebota o cada vez que yo presiono las teclas A y D. Luego está la función choque figuras, que es la que se encarga de determinar de checar si la distancia de los centros del cuadrado y el círculo tiene el comportamiento de que colisionen. En este caso lo que hago es en una variable guardo la distancia de las coordenadas del círculo, del centro del círculo y del cuadrado y determino si esta es menor al radio entre 2 más el tamaño, al radio entre 2 del círculo más el tamaño entre 2 del cuadrado, significando que ambos están colisionando como si estuvieran uno al lado del otro. En caso de ser cierto, entonces regresaré un true que usaré para la colisión. Y como medida de seguridad pongo esto para evitar comportamientos extraños a la hora de chocar las dos figuras. Luego, igual que con el cuadrado, está mi función colisión, donde detecto si el radio entre 2, si la posición en X menos el radio entre 2 es menor a 0 para el lado izquierdo y X más radio entre 2 para el lado derecho. Aquí igual hago el rebote en X y aquí lo que hago es actualizar el radio con un random de menos 20 a 20 para que la escala cambie, ya sea para que crezca o se achique. E igual como medidas de seguridad, están estos para evitar bugs con los bordes. Y este fue un añadido mío en caso de que la actualización del radio llegue a 0 o inferior, o sea muy grande que el círculo ocupe más de la mitad del canvas, lo que hago es resetearlo a su valor original, 60. Lo mismo sucede con el eje Y. Ahora tengo una condicional extra en donde detecto si las dos figuras chocan entre sí. En caso de que esto sea cierto, pues el círculo también actualizará su radio y las dos figuras rebotarán entre sí, tal como se aprecia en pantalla. Mientras las figuras
sigan chocando, entonces se asegurará que las dos se muevan. Y con el cuadrado en su respectivo caso de que cambie su velocidad de rotación. Por último está la función display donde dibujo el círculo de color blanco. Por último, tenemos nuestras dos funciones llamadas mousePress y keyPress. El mousePress lo que hace es mandar a nuestras funciones reiniciar, que son las que vuelven a establecer los valores iniciales de las figuras cuando mandé a llamar el código. Entonces, por ejemplo, si aquí dejo esperar unos segundos y vuelvo a picar, vuelven a su posición original. Y la función keyPress es la que se encarga de detectar las teclas que yo presiono que sean asociadas a la función que corresponden con las figuras. En el caso de la A, lo que hace la A es hacer más grande el círculo, la D la hace más chica, la W hace al cuadrado más rápido y la S la hace más lento. El 1 es el que, como mencioné anteriormente, se encarga de cambiar el color del cuadrado. Y con eso sería toda mi explicación respecto a este código. Muchas gracias por su atención.